La forma en que me enseñaste a vivir la vida no me ha gustado. Dele un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos estudiando acerca de el rapto de la iglesia. Y en el rapto de la iglesia pudimos ver los hechos, las cosas que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis y también el apóstol Pablo había anunciado que iba a pasar aquí en la tierra a través de el tiempo de la gracia, y que todas las personas que recibieran a Cristo en este tiempo de la gracia pues sencillamente iban a ser levantados el día en que Cristo viniera a buscar su iglesia. Pero esto ya pasó para las Escrituras, para nosotros no. En las Escrituras vamos a ver cómo esto pasa, sucede, y después viene otra tarea, podemos decir, que la Escritura le muestra al hombre para que el hombre se prepare y esté listo y no quedarse para esa otra etapa que nosotros no veremos, pero que el mundo sí va a poder ver, que es la etapa de la gran tribulación. Entonces, solo quiero decirles de que en el tiempo de la gracia, el hombre pues sencillamente es salvo porque ha creído en lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, entregó su vida, y él dijo que todo aquel que creyera en ese sacrificio de Jesucristo sería salvo y no vería ninguna condenación ni estaría para el tiempo de la gran tribulación. Sucede de que todavía estamos en la etapa de la gracia, donde las personas por creer en Cristo, como Cristo dijo, el que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos viviendo el tiempo de la gracia todavía, pero este tiempo de la gracia se termina, se va a terminar. Y el anuncio de que esto ha terminado, o la señal, es la venida de Jesucristo en espíritu a levantar su iglesia. El Señor va a levantar su iglesia a aquellos que hemos creído en Él, y después, a partir de esa fecha, de ese momento, comienza el tiempo de la gran tribulación. Quiero recordar nada más en las Escrituras, en Primera de Tesalonicenses, vamos a repetir esto, porque es necesario que nosotros leamos esto para pasar al tiempo de la gran tribulación. Ya las personas, se llegó el día en que los que creyeron en Cristo van a ser levantados, y los que no confiaron, no creyeron, no entregaron su corazón al Señor, van a ser dejados aquí en la tierra para el tiempo de la gran tribulación. Dice así la Escritura en Primera de Tesalonicenses 4:13. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo último que se dice, porque aquí la iglesia es levantada. Dice, seremos levantados, seremos arrebatados, juntamente con todos los cristianos. Aquellos que han entregado su corazón al Señor han muerto, están sepultados. Cristo los va a venir a resucitar, y juntamente con los que estemos vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El rapto ya sucedió. Gloria al Señor. Ya la iglesia no está en la tierra. El Señor se la llevó. A los creyentes, a todo aquel que confió en Jesucristo, que le entregó su vida a Jesucristo, que creyó que lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario era para su salvación, aceptando Él ese sacrificio. Ahora comenzamos el tiempo de la gran tribulación. La gran tribulación va a estar dividida en dos partes. Una parte son 3 años y medio que van a haber una posible paz en el mundo, pero a partir del otro inicio de los 3 años y medio, entonces el anticristo va a comenzar a maltratar al mundo, a obligar al mundo a hacer cosas terribles. La Biblia habla de que lo que se va a pasar en ese tiempo, nunca ha existido ese dolor aquí en la tierra. Y las tribulaciones que van a haber en ese tiempo de los 7 años de la gran tribulación. Una de las cosas que el anticristo va a hacer, ya en función, porque la iglesia no está, el espíritu fue levantado, y ya el que está gobernando aquí en la tierra es el diablo, con el anticristo, a quien él pone para que haga la función que el diablo manda, como ahora en este tiempo de la gracia que Dios nos ha dejado a muchos de nosotros para que hagamos la función del Espíritu de Dios. El anticristo va a ser quien va a obligar y a someter al mundo entero para que viva bajo el yugo de la esclavitud de él. Entonces, dice que una de las cosas que el anticristo va a hacer es de que la bestia esta, o el anticristo, va a mandar a todos los hombres a que tienen que someter su voluntad a él, y obligar a todo hombre que tienen que dejarse poner una marca en la mano derecha o en la frente. La Biblia habla que aquel que no se deje marcar en la mano derecha o en la frente, esta persona no podrá ir a una farmacia a comprar medicina. Esta persona no podrá ir a un restaurante a comer. Esta persona no podrá entrar a un hospital. Esta persona no podrá comprar un vehículo. O sea, esta persona no podrá hacer nada si no tiene el sello de la bestia en su mano derecha o en la frente. Ese es el gobierno que el anticristo va a establecer aquí en la tierra. Pero mire la escritura. Apocalipsis capítulo número 13 y versículo, Apocalipsis 13, versículo 16. Hablando de este anticristo directamente. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, a todos, libres y esclavos, él hacía que a todos estos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso es en la frente o en la mano derecha. Repetimos versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Eso está en la Biblia. Eso va a pasar cuando ya nosotros, la iglesia, no estamos aquí. Entonces, sucede que si las personas que quedan, yo dije en las escrituras que se van a quedar millones y millones de hijos de Dios aquí en la tierra. Vamos a hacer una diferencia entre un hijo de Dios y un cristiano. Yo era hijo de Dios desde el vientre de mi madre. Gloria al Señor. Y estaba muerto en delitos y pecados. Cristo vino y me resucitó y me dio una vida nueva, distinta a la cual, con aquella que yo viví todo el tiempo anterior de recibir a Cristo. Cristo me resucitó porque yo, hijo de Dios, estaba muerto en delitos y pecados, muerto espiritualmente, y Él me resucitó. A partir de ese momento que yo fui resucitado por Cristo, Cristo puso un sello en mí, que es el sello del Espíritu Santo de Dios. Si yo tengo ese sello, no me puedo quedar para el tiempo del sello, porque viene otro sello que estamos viendo, la marca que va a estar en la mano derecha o en la frente de las personas como identificación. La identificación nuestra de los cristianos ahora es el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dicen las escrituras. Pero como hijo de Dios viví muerto en delito y pecado. Gloria al Señor. Nunca fui resucitado, pues nunca creí en Cristo Jesús. Yo no creí, vamos a decir esta persona, yo no creí en que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Para mí eso fue una locura. Dice la persona que se va a quedar. Claro, en el tiempo que se va a quedar no va a decir esto, porque va a estar convencido que lo que él pensaba y se imaginaba y había aprendido fue un error. No haber aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, los hijos de Dios somos todos aquellos que venimos del Padre y que aunque tocamos pecado aquí en la tierra, la mancha del pecado está en nosotros y nos separa del Padre y somos muertos espiritualmente. Ahí estamos, pero estamos muertos espiritualmente, no funcionamos como hijos de Dios, sino hasta que Cristo viene con la buena nueva de salvación, nos salva a nosotros, nos rescata y nos resucita y comenzamos a activar la vida que Dios nos da a nosotros. Ahora somos los hijos de Dios que creemos en aquel que da la salvación, en aquel que restaura la vida de cada hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces, este hijo de Dios se identifica porque ha creído en Cristo Jesús. Pero hay muchos que son hijos de Dios, pero que están muertos en sus delitos y pecados, los cuales no creen en Jesucristo. No es que hay dos tipos de hijos de Dios, no, solamente hay un hijo de Dios. Una forma de ser hijo de Dios es haber nacido del Padre. Desde el principio, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros somos esa persona. Pero Cristo viene a identificar a esos hijos de Dios para llevárselo en el día del rapto. Desgraciadamente, no todos van a creer en Jesucristo. Y entonces Cristo viene un día, como dice aquí, y levanta a su iglesia, a aquellos hijos de Dios que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo y que por gracia, sin tener que hacer nada, fueron salvos. Pero este tiempo de la gracia termina, gloria a Dios. Y aquí vemos que ya la iglesia fue levantada. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, mire lo que dice capítulo 13 y versículo 16. Y hacía que a todos, ya en la tribulación, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Con ese número, el diablo, por medio del anticristo, va a marcar a todas las personas que están aquí para el tiempo de la gran tribulación, porque las personas no van a aguantar no poder comprar, no poder ir a buscar al supermercado, no poder, sino tienen que pasar todo ese tiempo haciendo algo para poder subsistir en esta tierra. Ahora, no todos los que se van a quedar aquí en la tierra van a ponerse o dejarse poner la marca de la bestia. Gloria al Señor. Porque mire, Apocalipsis capítulo número 14, pase un poquito la página, 14, en el versículo número 12. Estamos diciendo las cosas que van a estar pasando. Entonces dice que aquí, en este relato que hace la Escritura, está enseñando el apóstol Juan, por medio de la instrucción que él está viendo, está recibiendo, que aquí van a estar los hijos de Dios para la gran tribulación. No los cristianos, sino los hijos de Dios que rechazaron el mensaje de la salvación de nuestro Dios para salvar a las personas. Y entonces habla Juan en ese tiempo y dice, aquí está la paciencia de los santos. Santos significa que son separados por Dios para Dios, que son hijos de parte del pueblo de Dios, pero que no se identificaron con la aceptación de Jesucristo en sus vidas, en sus corazones. Estos se quedaron, pero mire que ellos tienen que sufrir para poder llegar al final de la gran tribulación cuando Cristo venga en forma visible a rescatarlos a todos ellos. Entonces dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿Por qué es salvo usted hoy? ¿Por guardar los mandamientos? ¿Por hacer las obras del Señor? ¿Por qué es salvo usted en este tiempo? ¿Porque cumple con la ley del Señor? ¿Por qué es salvo usted en este tiempo? Porque usted tiene eso dentro de usted que tiene que estar haciendo lo que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. En este tiempo de la gracia, dice, no por obras, Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así dice, hermano, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. La salvación en este tiempo de la gracia del Señor. Tú eres salvo solo porque has creído en Cristo. No tienes que hacer nada, no tienes que obrar para ser salvo. Gloria a Dios. Pero este tiempo va a pasar. Y esto que Dios nos ha puesto a nosotros, sin tener que esforzarnos en nada, sino solamente por fe, creer en Jesucristo, el tiempo pasa. Estos hombres y mujeres y cuantos queden aquí en la tierra, que sean parte del pueblo, hijos de Dios, si no confían en la gracia del Señor, van a tener que ser salvos por otra cosa, incluyendo la fe también. Mira lo que dice, versículo número 12, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos que se queden, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea que no es solamente, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, que eres salvo de todas maneras porque Cristo decidió salvarte por la fe de Jesús.
Pero también en ese tiempo tienes que sacrificarte a guardar los mandamientos de Dios. Ahora no. Usted cree en Cristo y usted es lavado con la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Usted es santificado con el Espíritu Santo de Dios. Y usted es sellado para el día en que Cristo venga. Aquí no. Aquí hay que guardar los mandamientos de Dios y mantenerse en la fe de Jesús también en ese tiempo. O sea, no va a ser fácil la cosa. No te puedes dejar sellar. Tienes que huir a los montes, tienes que buscar donde esconderte, tienes que vivir un tiempo de sacrificio, de angustia, de dolor, de tormento aquí en la tierra, para poder escapar de ese sello maldito del diablo en la frente o en la mano derecha. El versículo 13 dice: oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, está hablando del tiempo de la gran tribulación, los que van a ser muertos, si no se deja poner el sello, lo van a matar. Gloria al Señor. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, de sus luchas, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. La lucha que ellos tuvieron y el tormento que ellos tuvieron en el tiempo de la gran tribulación, esto está en sus corazones y prefirieron morir antes de dejarse marcar por la bestia. Eso en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, Apocalipsis, volvemos al 13, gloria a Dios, volvemos al 13 y al versículo número 7. La bestia habla aquí y dice, esto es permitido por Dios. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Gloria a Dios. De ese tiempo a nosotros no nos puede vencer ahora. Gloria al Señor. Porque quien nos guarda a nosotros aquí de todo del enemigo. El enemigo no tiene potestad contra la iglesia. En ese tiempo está hablando de aquellos santos que se quedaron y van a ser vencidos por el enemigo. Entonces dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad al anticristo sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que adore a la bestia será maldito por todos los siglos de los siglos de los siglos para perecer en el fuego eterno. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, pero escuche esto, cuyos nombres, o sea, estas personas que adoran a la bestia son aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero en ese tiempo van a haber millones de personas que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso habla de los sufrimientos que ellos van a tener que pasar en ese tiempo por no acceder a hacerle culto, adorar o a dejarse poner esa marca en su derecha o en su frente. Habrá una oposición. Dios le permitió hacer guerra contra aquellos hijos de él que se quedan aquí en la tierra y vencerlos. Y entonces dice que le adoran, dice en el 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Gloria al Señor. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga esto, dice el Señor.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. De aquel tiempo de Apocalipsis, los que se van a quedar, ellos tienen que cumplir con el mandato que Dios les ha entregado para vivir en ese tiempo de la gran tribulación. Y tienen que tener mucha paciencia. ¿Por qué mejor no tener paciencia ahora? ¿Por qué mejor no ahora recibir a Cristo en nuestro corazón y entregarle nuestra vida al Señor? ¿Por qué mejor ahora no hacer lo que Dios nos pide a nosotros que nosotros hagamos? Que es aceptar a Cristo. Cuando se acepta a Cristo en el corazón, la vida del hombre es cambiada y transformada. Ya no es manejada esta vida por nosotros, sino que es Dios quien nos ha sellado, quien ha puesto su espíritu, y el poder de Dios actúa en nosotros para mantenernos haciendo lo que Dios quiere, porque ya no somos nosotros los que hacemos las obras de Dios, sino que es Él haciendo en nosotros lo que a Él le agrada. En ese tiempo nadie tiene el Espíritu de Dios. No tiene la defensa, el poder, no tiene cómo poder ser guardado del mal que Dios le permite al anticristo, a la bestia esta, hacer contra el pueblo suyo. Se lo permite, y no solo se lo permite, sino que permite matarlos y vencerlos a la mayoría de ellos. Por eso dice, aquí está la paciencia y la fe de los hijos de los santos, que son los hijos de Dios que van a estar en ese tiempo. Gloria al Señor. Entonces va a ser una vida tormentosa, sacrificada. Van a haber yugos del enemigo en contra del pueblo de Dios. Todas estas personas van a adorar a la bestia, todos los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero el pueblo de Dios no puede adorar a la bestia. Pero el pueblo de Dios, estos millones de millones, no pueden dejarse marcar. Estos santos que se van a quedar por no aceptar a Cristo en este tiempo, van a ser las personas que van a tener que sufrir y ser atormentados porque ellos despreciaron el mensaje, el llamado, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No creyeron que esto era cierto. Por lo tanto, no le entregan su vida al Señor. Por lo tanto, huyen de las cosas de Dios. Por lo tanto, no le dan el valor a estas cosas del Señor, porque si se le diera el valor correcto a estas cosas del Señor, la iglesia estaría llena. Gloria a Dios. Pero hay tanta gente que son parte de la iglesia y nunca usted los ve que estén aquí. ¿Sabe por qué? Porque no tienen interés en este asunto hasta que el día llegue. Ahora. Si una persona en el tiempo de la gracia llega a morir despreciando este mensaje de la salvación, si una persona en el tiempo de la gracia su vida se termina y es muerta aquí en la tierra y siempre despreció a Cristo y nunca aceptó al Señor en su corazón, no tiene esperanza de salvación. Esa persona ni va a ser resucitada el día del rapto, ni en el tiempo de la gran tribulación cuando Cristo venga a recoger a su pueblo, a aquellos que han muerto, sacrificados por honrar esto de Dios, por aceptar de que esto que Dios decía era cierto. Todas estas personas van a ser resucitados, la segunda resurrección. Pero las personas que desprecian a Cristo, las personas que no tienen en su corazón ese deseo de que estas cosas sean hechas en su vida como una realidad, estas personas, dice el Señor, que no tienen esperanza de salvación. Porque en Él cree, no es avergonzado, no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree o rehúsa creer en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como dicen las Escrituras.
Ahora, estamos en el Apocalipsis capítulo número 13, ¿no? Vamos a ir ahora al dato que la Escritura enseña en el libro de Apocalipsis. En ese tiempo, en la gran tribulación, ya la tribulación con esos tormentos y toda esa angustia que existe en la tribulación están pasando. Y ya la tribulación está llegando al final, con la gente destrozadas por el sufrimiento y la agonía que están viviendo aquí en la tierra. Nosotros no estamos aquí, nosotros estamos allá. Como Cristo dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Gloria a Dios. Juan capítulo 14, del versículo 1 en adelante, dice eso. Entonces, la persona que no cree en Él, como dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y Él va a preparar ese lugar para que nosotros estemos allá con Él. Cuando Cristo ya está por venir, sucede algo aquí en la tierra. Ya Cristo, la llegada de Cristo y el fin de la tribulación está acercándose, y eso va a ser muy pronto según las Escrituras. Entonces dice en el capítulo número 7 y versículo número 9 lo siguiente. Versículo número 7 y versículo número 9. Todos aquellos hijos de Dios angustiados y desesperados. Por fin la gran tribulación llega a su día final. Y Cristo viene y recoge a todas estas personas que se habían quedado para la gran tribulación, que son parte de nosotros, pero que no confían en sus corazones en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la condenación. El apóstol Juan está viendo todo esto que Dios le está mostrando a él que va a acontecer en este tiempo apocalíptico. Gloria al Señor. Entonces dice Juan, miré, y entonces comencé a ver otra cosa también. Y dice, después de esto miré, dice en el 9, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Les dije desde el principio, son los que se quedan, los que no aceptaron a Cristo. La iglesia fue levantada y estos millones de millones que nadie puede contar fueron los hijos de Dios, el pueblo de Dios, que se quedaron para la gran tribulación. La gran tribulación termina. Cristo viene a recoger a todos estos hijos de Él sufridos aquí en la tierra. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas. O sea que va a ser en Nicaragua, en Miami, en Orlando, en Etiopía, en la India, en Jerusalén. Entonces, en todo el mundo hay gente que no cree en Jesucristo. Gente que no les interesa esto de Cristo. Ellos piensan que esto es mentira, que es una locura. Pero el relato está aquí todo completo. Cristo va a aparecer por tercera vez. Porque la segunda vez vino invisible a recoger su iglesia, que estamos allá con Él. Pero cuando se cumplen los días de la gran tribulación, Cristo determina venir con nosotros a la tierra. Y todo mundo va a ver con sus ojos la venida de Jesucristo. La gran tribulación termina en ese momento. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos ahora de ropas blancas y con palmas en las manos. Ese vestido de ropa blanca, porque han sido emblanquecidos ellos con la sangre del Cordero ya, porque ya han sido salvos. Ahora ya ellos son salvos. Después del sufrimiento, ya están con Cristo,
Ya tienen la justicia de Dios, que es lo que le llama la ropa blanca. Están emblanquecidos con la sangre del Cordero, dice la Biblia. Entonces, en el versículo 10 dice: y clamaban estos que se habían quedado a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, estos que habían salido de la gran tribulación. Ya se convirtieron, hermano. Gloria a Dios. Versículo número 12, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, gritaban todos. Ya la gran tribulación había pasado. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, este es Juan, a quien le dicen, como una pregunta, que estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Uno de los ancianos, porque no lo habían visto, porque es que hasta ahora acaban de llegar después de procedentes de la tribulación. De ahí salen de la tribulación. Por eso nunca los habían visto. Entonces el anciano le pregunta a Juan y le dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Escuchó eso, hermanos? Son millones de millones que no se pueden contar. Imposible de contar. De todo el mundo entero fueron recogidos por el Señor Jesucristo para traerlos a su presencia y salvarlos, porque eran hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, pero rebeldes de corazón. Gloria a Dios. Para ellos no hay quien les haga entrar la salvación de Jesucristo, porque ellos no quieren en este tiempo, o no pueden, sea lo que sea, se van a quedar. Ahora mire, dice el 14, y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que salva a las personas en este tiempo de la gracia? La sangre de Cristo. Nosotros estamos revestidos de la sangre de Cristo. Estamos emblanquecidos con la sangre del Cordero que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Pero hay personas que no aceptan eso, que esto no es una realidad para ellos, y van a tener que pasar a aquellos que logren entrar a la gran tribulación. Pero aquellos que mueran rechazando esto no tienen ninguna esperanza de salvación. O sea que si alguien en este tiempo no acepta este plan por medio de la gracia de salvación, esta persona será condenada por los siglos de los siglos al infierno. Porque solo hay un método de salvación ahora, que es la gracia. ¿Qué cosa es? Aceptar que Cristo hizo eso por mí, murió por mí en la cruz del Calvario para darme perdón de pecado. Y dice la Biblia que si yo creo en Él, yo soy salvo. Yo tengo vida eterna. Yo no vendré a condenación. Ahora paso por aceptar por fe de muerte a vida. Y soy resucitado y vivo ahora para Dios por medio del poder del Espíritu Santo que está en mí. Si la persona rechaza creer en el nombre de Jesús, esta persona será condenada por los siglos de los siglos. Ahora, si dichosamente aquel que ha rechazado a Jesús y pasa a la gran tribulación, en la gran tribulación hay esperanza de salvación. Y la esperanza de salvación es aguantar hambre, sed, calor,
tormento en esta tierra, no poder comprar ropa, no poder hacer nada sino huir de la maldición del anticristo. Ojalá, dice Dios, cuando les toque esto, le digo al pueblo, no estén criando. Ojalá cuando les toque esto, no les toque en día sábado. Ojalá cuando les toque esto, Jesucristo estuvo hablando respecto a estas cosas que van a pasar y aconseja como el Señor sabe las personas seguramente que se van a quedar. Pero va a ser algo terrible, hermano. Entonces dice el 12, estábamos viendo, ¿no? Estábamos viendo 7, versículo número 14, ¿no? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes quiénes son. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. 7 años de sufrimiento. Han salido de la gran tribulación y han lavado, significa han confiado, han creído que sea derramada la sangre de Cristo en ellos para el lavamiento de sus pecados y perdón de sus vidas. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces dice el Señor refiriéndose a ello, por esto están delante del trono de Dios, porque no hay ninguna manera de poder estar delante de Dios si nosotros no tenemos en nosotros la sangre de Jesucristo. Porque así inmundo, así con pecado, así con maldad en el corazón, así con el engaño, así con la mundanalidad de esta tierra, la persona no puede estar delante de Dios. Por eso es que Cristo muere en la cruz para lavarnos a nosotros de todo pecado y de toda maldad y volvernos a Dios. Ahora ellos están delante de Dios. Significa que esta operación de Cristo ha sido hecha en ellos. Significa que ahora ellos creen que esto es verdad. Pero tuvieron que pasar por la angustia de la gran tribulación, cosa que no ha sucedido todavía. Pero ya Dios la relata exactamente cómo todo va a suceder. Han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. La protección divina de Dios sobre las personas. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Cómo estaban ellos? ¿Sabe por qué? Porque si no tiene la marca aquí o aquí, no puede ir a Cañabrava. Gloria a Dios. No puede ir a la fritanga nicaragüense a comprar, porque todo eso está vigilado por los ejércitos que van, por el ejército que va a haber en ese tiempo, un solo ejército. No puede ir al supermercado a comprar frijoles para ponerlos a cocer y comer. No puede estar en su casa porque lo van a buscar para ultrajarlo, para torturarlo, para hacerlo obedecer al anticristo, ponerse el sello de la bestia en la mano o en la frente. Si no se deja poner ese sello en la mano o en la frente, lo van a matar y el diablo va a vencer a los santos de esta manera. Gloria a Dios. Puede que hayan, como dice la Escritura, en este tiempo, personas que dicen, a mí no me importa, yo prefiero pasar eso antes de ser salvo. La actitud de la persona enseña ese pensamiento, esa voluntad que hay en cada persona. Yo no quiero pasar por ahí. Recuerde una cosa, a Cristo le preguntaron, Señor, estas cosas de las cuales tú hablas, ¿cuándo van a suceder? ¿En qué fecha? Y Cristo le dijo, no les toca a ustedes conocer estas cosas, porque esto está solamente en la potestad de mi Padre. Ni el Hijo del Hombre sabe en qué fecha es. Incluyéndose a él como hombre, dijo, ni yo, sino solo, ni los ángeles del cielo, dijo Cristo, saben cuándo estas cosas van a suceder, sino solamente está en la potestad de mi Padre. Por eso el que tiene oído para oír, oiga, porque esto, dice Cristo, es verdad. Entonces dice el versículo número 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed,
porque ya Cristo los recogió, los tomó y los sacó de la gran tribulación. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno los cobijará. ¿Sabe qué enseña eso? Que esta gente, todos estaban en huidas, escondidos en las montañas. No tendrán hambre ni sed, el sol no les dará más su calor. Dentro de la casa no hay sol, pero ¿qué hace una persona dentro de su casa? Tiene que buscar algo para comer y buscar cómo estar huyendo de la persecución de ese tiempo para no dejarse poner el sello en la mano, porque ya está advertido. Además, no puede ningún hijo de Dios ser marcado. Esa es la buena noticia en todo esto malo de lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Que ningún hijo de Dios, ahora la persona no puede atenerse y decir ignorantemente, no, yo sé que yo soy hijo de Dios, y aunque yo llegue a la gran tribulación, yo sé de que a mí no me van a poner el sello. Esa persona que diga eso, a esa persona la van a sellar. Porque esto tiene que ser tomado como en ignorancia las personas, con esa incredulidad que ellos tienen. Pero si están confiando, o sea, rechazo a Cristo con una razón que yo tengo para rechazarlo. ¿Qué tal si la persona muere antes de la gran tribulación? No tendrá esperanza de salvación y será condenada a ser quemada por los siglos de los siglos en el infierno. Ahora mire, dice el versículo número 16, ¿no? Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. O sea que ellos estaban siendo quemados por el sol durante todo este tiempo. Pues si es que no pudieron comprar una sombrilla, si es que no tenían con qué comprar, gloria a Dios. Y las que tengan hijos pequeños, y las que acababan de criar, gloria al Señor. El Señor bendiga los senos de las madres para que los niños tengan que comer. Porque no se puede ni comprar ni vender ninguna persona, a menos que la persona esté sellada en la mano o en la frente. Ya no tendrán hambre ni sed cuando el Señor viene, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Usted sabe quién nos pastorea a nosotros en este tiempo? Jesucristo. La Biblia dice en Primera de Pedro, porque habéis vuelto al pastor de vuestras almas. Porque habéis vuelto al pastor de vuestras almas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así estamos nosotros en este tiempo de la gracia, que todo lo tenemos de parte de Dios. Pero desgraciadamente personas están resistiendo este llamado del Señor, y para ellos posiblemente no va a haber esperanza. Porque el Cordero, dice el 17, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará, ¿qué dice, hermano? Toda lágrima de los ojos de ellos. La angustia, el dolor, las lágrimas van a estar secas las personas de tanto sufrimiento para el tiempo de la gran tribulación. Gloria al Señor. Vamos a terminar en el libro de ahí mismo, Apocalipsis, porque yo quería traer el libro de Apocalipsis nada más, porque es el que más tiene acerca de esta enseñanza, verdades que van a acontecer. Apocalipsis 21. Mire lo que dice. Apocalipsis 21. Vi un ángel, sigue viendo Juan lo que Dios le muestra para el tiempo de la gran tribulación. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió, atrapan al maligno, atrapan al malvado, atrapan al que está haciendo sellar a la gente. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La angustia terminó en la tierra, porque el diablo, Satanás, el dragón, está siendo encarcelado. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano,
y prendió al dragón, la serpiente antigua que engañó a Eva. ¿Se acuerdan? La serpiente que nos mató por medio de Eva, que le dio de comer y que le dijo: no, Dios sabe que el día que ustedes comieran de esto, ciertamente ustedes serán sabios igual que Él. Y los puso como ignorantes para que no entendieran más acerca de las cosas de Dios en el futuro, que es como está el pueblo ahora, metido con ese engaño, y entonces cree al diablo que lo que Cristo dice es mentira. No hay manera de conversión. Para algunas personas, por más que vean explicado por Dios el peligro de las cosas que van a suceder, no se convierte en sus corazones. ¡Qué cosa más terrible! No logra convertirse el corazón de la persona sabiendo que el Señor vendrá como ladrón en la noche, sabiendo que el Señor dijo esta palabra: vengo en breve. Estad preparados, porque no sabéis el día y la hora en que ha de venir vuestro Señor. Vuestro Señor le habla de: yo soy su Señor. Pero si ustedes no están preparados, ¿cómo se prepara? Con la sangre de Jesucristo, con el sacrificio de Cristo, con la muerte de Él, aceptando yo que murió por mí, que derramó su sangre, dio su vida por mí. Él vino a salvarme. Él es mi Salvador y es mi pastor. En este tiempo yo creo y confío en Él para mi salvación. Así que la gran tribulación a mí no tiene por qué preocuparme, pero con sabiduría de Dios. Ahora hay otras personas que sí dicen eso: a mí eso no me preocupa. Es porque están engañados con el error de la serpiente que introdujo en el corazón de Eva. Porque ese pecado hasta el día de hoy y en el tiempo de la gran tribulación va a estar en los hijos de Dios todavía. Gloria al Señor. Entonces el 1 dice: vi a un ángel que descendía. Ahí estamos, ¿verdad, hermano? Del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Él va a estar preso 1000 años. ¿Dónde vamos a estar nosotros, hermanos? Bueno, los que se queden ya van a estar también en la gran tribulación. Vamos a estar nosotros con Cristo reinando 1000 años. Eso le llama, la Escritura le llama el milenio. Aunque esto lo vamos a ver en la próxima, porque son 3 estudios. Dimos el rapto de la iglesia, estamos dando la gran tribulación y después daremos el juicio final en la próxima semana. Que eso va a ser terrible. Yo le voy a enseñar a usted las personas que están siendo maldecidos, que Dios les llama malditos, a donde toditos van a estar a la izquierda de Cristo y todos nosotros vamos a estar a la derecha del Señor. Vamos a estar a la derecha del Señor. Gloria al Señor. En el tiempo ese, donde eso nadie lo conoce ni lo sabe, pero va a ser un lugar único para el juicio final, que es el juicio del gran trono blanco establecido en el espacio. Ya no en ese tiempo va a haber ni cielo, porque el cielo va a ser quemado, fundido. Los astros, las estrellas, todo va a ser quemado y desaparecido. La tierra va a ser quemada por completo. Gloria a Dios. Después del milenio y después de lo que va a suceder de este milenio, cuando el diablo sea suelto y vaya a conquistar un ejército de 200 millones de hombres para venir a pelear en contra de Cristo y nosotros. Pero ahí no hay quien toque a un escogido del Señor. 200 millones, gloria a Dios. Vamos a escandalizarnos la próxima semana de ver cómo la Biblia dice que será tal esa guerra, la matanza que va a haber, que la sangre derramada va a correr hasta la quijada de los caballos como río. La cosa sigue, gloria al Señor. Entonces dice el 3, y lo arrojó el Señor a Satanás por 1000 años, y lo arrojó y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a ninguna persona de las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un
corto tiempo. Él va a estar preso 1000 años, el diablo, para no hacer ninguna función en la tierra en el tiempo del milenio con nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un tiempo de paz que vamos a vivir con Él. Ahora, después de que se cumplen los 1000 años, Satanás es suelto, es soltado o suelto o soltado. Gloria a Dios, Satanás. Y entonces ahí es donde él sale como un rayo a engañar a todas las naciones y a construir, a fabricar él, a hacer, a conquistar un ejército de 200 millones de hombres para venir a pelear en contra de aquel que lo tuvo preso, que es Jesucristo, y contra nosotros que somos su pueblo. Gloria al Señor. Entonces dice el 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un corto de tiempo que explicaremos de esta guerra que va a suceder de ahí para allá hasta llegar al juicio final del gran trono blanco, y a explicarle porque usted vea quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Ahí va a enseñar. Muchas veces no sabemos, como Cristo le dijo a los apóstoles: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre estas personas? Cristo le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no saben quién es su Padre para estar pensando hacer maldad a otras personas. El Hijo de Dios no puede hacer maldad a nadie. El Hijo de Dios tiene que amar, perdonar, tiene que vivir reconciliado con los demás. El Hijo de Dios no tiene por qué tener nada injusto, incorrecto en su corazón, porque tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es santo y perfecto para instruirnos a nosotros. Así de que será en la próxima semana que vamos a continuar con el estudio número 3, y ahí terminamos, porque se termina el mundo y se termina todo. Gloria a Dios. Hay personas que dicen que no puede ser, que esto no puede ser quemado. La Biblia habla que la tierra va a ser quemada, y todo lo que en la tierra hay va a ser quemado y deshecho. El cielo y todo lo que hay en el cielo, los astros, todo va a ser destruido por completo, porque esto se había contaminado del pecado. Y el Señor dice en Primera de Pedro que Él va a traer y a formar para nosotros cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia de Dios, y viviremos con Él por toda una eternidad. Dele un aplauso a Cristo.